Sí, yo creo que hay más cosas, sobre todo porque las relaciones humanas que desarrolla el autor se basa, evidentemente, en el Drak Dor, que es el título de la obra, y también del restaurante chino, vietnamita, tailandés, donde pasa la acción, pero también pasa en el mismo edificio donde diferentes parejas, relaciones diversas, tanto pareja joven de enamorados, como abuela y nieta, como una pareja normal y corriente, donde esas relaciones no solamente hablan, en el caso del Drak Dor, de la cocina, esa inmigración sin papeles que no tienen derecho ni siquiera a sacarse una muela, que sería la narración central, sino que además se habla pues justamente del deseo de ser lo que uno no es, de desear ser joven en el caso del abuelo, de desear tener un niño y no lo tiene al final por la relación de pareja, como el hecho, por ejemplo, de una separación de amor que hay también en una de las historias, ¿no? Toca varios frentes, pero sí que ciertamente el encargo que le hicieron fue una obra que tratase sobre la inmigración no naturalista. No naturalista. Y de ahí viene también el esquema casi, digamos que post-brechtiano, que hace el autor Roland Schimmelpfennig, un alemán. Con un apellido muy complicado, por Muy complicado, nos costó Esta aprenderlo. mañana lo he comentado en el programa de radio en el que intervengo de Onda Cero y he pedido la ayuda de una chica que tiene ascendencia alemana para que lo pronunciara. Schimmelpfennig. Schimmelpfennig. Sí, es complicado. Roland es más fácil. Roland es más fácil, sí. Que es el nombre. Entonces, no está centrada en España, sino se puede extrapolar a cualquier punto, ¿no? Cualquier gran ciudad donde hay restaurantes chinos o vietnamitas o tailandeses puede suceder. Él, evidentemente, lo sitúa por el camino que hace el pequeño chino hacia su país. Al final de la obra reconocemos que se sitúa en Europa. En Europa. Pero puede ser en cualquier ciudad europea o incluso de Estados Unidos. Y luego el centro neurálgico es un restaurante asiático, bueno, o que puede ser vietnamita o oriental, bueno, asiático, en general, sí. ¿Y tú qué experiencia tienes en estos locales anterior a hacer esta obra? Yo había sido aficionado a los chinos cuando abrieron los primeros chinos hace muchos años en Barcelona. Por el 85 así, ¿no? Incluso anterior, incluso en los 70 ya recuerdo que había alguno y era como una novedad, entonces íbamos bastante y también porque era económico. Y eso nos iba muy bien a la gente de teatro porque ya sabes que siempre vamos un poco pillados económicamente. Y luego he ido descubriendo los tailandeses, he ido descubriendo algún vietnamita y es un tipo de cocina que a mí particularmente me gusta por la condimentación y los sabores y las texturas diferentes, ¿no? Las cosas agridulces, las cosas picantes o medio picantes me gusta, ¿no? Pero no hemos hecho como en alguna producción alemana que se habían ido incluso a un restaurante durante varios días dentro de la cocina a ver cómo trabajaban. Ese tipo de inmersión no lo has hecho. A nivel de actores ni la he hecho yo ni la ha hecho nadie de la compañía, porque tampoco hemos querido caer en el tópico del chino que no habla bien y que habla con la L más que con la R, ¿no? Quiere un plato de... Esto no hemos querido caer tampoco, nos parecía fácil. Y luego hemos seguido, yo creo, bastante la puntuación que hace el autor en el hecho de que los que interpretan los chinos, digamos, los personajes orientales, asiáticos en general, sean actores de raza como un papel en blanco. Correcto. Y a partir de ahí la imaginación del espectador, y esta obra tiene mucho de contacto con el público porque hay mucha cosa narrativa, de ahí viene esta disposición de las mesas como si fuese el restaurante, ¿no? De que nos dirigimos mucho a público, ¿no? Sin que intervengan más que intelectualmente. En su cabeza. ¿Tu papel en concreto cómo lo podrías definir? No es uno. Son varios. Todos repetimos personaje, absolutamente todos. Sí. Yo creo que hacemos en total unos 15, 17 papeles entre todos el equipo de actores. Y el mío sí que es dentro de la cocina, según pone el autor, un chino, un asiático de más de 60 años, por eso me he dejado la barba y el pelo más o menos largo, para que se vea más todavía esta capa de ozono que digo yo que tengo y luego que se vean mucho las canas, ¿no? Y luego interpreto también con Óscar Molina, hacemos una pareja de azafatas que viven en el edificio, azafatas de avión, de vuelo, azafatas auxiliar de vuelo, y luego hago también con Clara del Ruste. Somos una pareja de jóvenes que vivimos en el pequeño ático del edificio, ¿no? Correcto.
Es un poquito como la Rue 13 del Percebe, creo recordar, si te acuerdas del TVO, sí. que a mí me apasionaba de pequeño. Pues pasa un poquito esto, es un edificio donde en la planta baja está el restaurante y arriba vive el resto de personajes. Y este dinamismo, este cambio de registros de diferentes papeles, ¿es más difícil para el actor en este caso? Es complicado sobre todo porque lo tenemos que hacer de una forma muy rápida y muy limpia. Sí. Entonces, a ver, no te da tiempo, digamos, como de ejercer una cuestión que nos gusta mucho a los actores, de buscar, de introspección, de cómo es el personaje, sino que lo tienes que hacer ya, de ahora para ahora. Sí. Entonces eso te implica una preparación técnica y un registro muy rápido, una cosa muy casi de cómic, ¿no? De historieta, pero al mismo tiempo es muy teatral. Sí. Porque la estructura misma de la obra es de escenas cortas que van absolutamente montadas una detrás de otra. Esa rapidez y esa complicidad entre nosotros y entre el espectador y el equipo de actores hace que todo sea muy frenético, un caos, y poco a poco el espectador va siguiendo las diferentes historias, aunque estén mezcladas de una forma como si fuese un puzzle. Correcto. Y ese puzzle en su cabeza hace que al final tengan como una especie de gran mosaico, ¿no? Que mezclado con la fábula de la hormiga y la cigarra, que es el eje central de la obra, hace que el espectador sea cómplice total del divertimento. Se presenta como un divertimento, como una cosa muy divertida y tal, y luego hacia el final viene el golpe bajo del autor para hacer reflexionar al espectador de todo lo que se ha reído y cómo le afecta al final. ¿Se puede calificar de comedia agridulce? Yo la califico así, personalmente. Sí. Agridulce también por el hecho del sabor, ¿no? Sí. Y luego por el hecho de que es una salsa agridulce como en un restaurante chino. Sí, ¿no? sí. Y el lenguaje es muy sintético, según tengo entendido. ¿Es muy importante el lenguaje en una obra, el tipo de lenguaje? Sí. Sobre todo que puedas hacerlo llegar bien, ¿no? En este caso es muy descriptivo, es muy narrativo, es muy sintético todo ello, y ciertamente es muy poco naturalista la pieza, ¿no? Pero aún así, como los actores trabajamos de fondo, intentamos dar los personajes ya con un fondo que tenga una base, que sea creíble, ese punto, esa mezcla, yo creo que es interesante de cara al espectador, porque está viendo una cosa muy ficticia, muy de artificio, muy casi de circo, pero en el fondo hay una base de personajes trabajados y de complicidad con los compañeros, ¿no? Y ese humor y esa complicidad también se transmite al espectador, y entonces yo creo que ahí es donde está el punto de contacto, de comunicación, ¿no? Y tú que has historiado en términos taurinos en todo tipo de plazas, ahora en el Teatro Academia en concreto, ¿qué supone actuar en una pequeña sala? Porque tú te he visto últimamente en el Tantarantana, en el Almería Teatro el año pasado, en fin. ¿Sabes qué pasa ahora? Al no formar parte ya de la compañía del Teatro Romea, en la cual estuve 9 años, ahora me permite poder elegir equipos y elegir textos. Ojo, es un momento difícil para poder decir no a algo. Correcto. Pero si dices sí a algo que además te interesa y que sucede en un espacio tan bonito como este, ¿no? Sí, es muy que bonito. Es como sala alternativa, yo creo que es de los más bonitos que hay en Barcelona, ¿no? Es verdad. Además tiene un aire muy poco de Barcelona. Es un espacio que podría estar en cualquier ciudad, ¿no? Que no fuese Barcelona, podría estar en París, o podría estar en Berlín, o podría estar en Nueva York, este espacio, ¿no? O en Oslo. Y además tener la complicidad con la gente del equipo, saber que lo que estás programando ellos con el equipo, en este caso bajo la dirección de Moisés Maicas, yo creo que va a favor de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo yo creo que el teatro tan cerca me recuerda mucho cuando trabajaba en el espacio del Teatro Lliure, en el primer Lliure, que era un espacio similar a este, ¿no? ¿El de Montjuic o el de Gracia? No, el de Gracia de toda la vida. Y una sala vacía en un día, por ejemplo, pon que haya fútbol o cualquier circunstancia, ¿desanima al espectador de entrada cuando sales al escenario? Yo creo que no solamente desanima al espectador, sino también al actor, a los actores. Si desanima al actor. No, y al espectador también, evidentemente. No ibas bien encaminado. Sí, yo creo que un espectador cuando ve que la sala está
está llena se siente mucho más arropado, ¿no? Correcto. Y cuando está en una sala medio vacía, pues nota que igual le coarta un poco el hecho de estar tan solo o sentirse un poco esto no va bien o algo pasa que no está lleno, sí. Y quizá no se suelta tanto a la hora de reír o... Eso no quiere decir que no le guste lo que está viendo, pero sí que hay un punto de complicidad con el resto, de ese quórum que existe cuando una sala está llena, esa catarsis que puedes provocar desde el escenario al espectador. Cuando está arropado se siente más cómodo, evidentemente. Yo creo que el día que deje de ilusionarme, sin dejar quizá el ámbito cultural, pero dedicarme a otra cosa. Yo de momento, haciendo de actor, me siento bastante realizado, a pesar de que cobramos mucho menos, de que hay menos espectadores y que cada vez cuesta más arrancar a la gente de casa, porque si no sales de casa no gastas tanto. Y entonces yo creo que ahí hay un punto por parte de todos de que estamos casi coproduciendo los actores, que no lo habíamos hecho excepto cuando habíamos hecho cooperativas o compañía propia. Casi estamos coproduciendo. Ayer hubo un debate aquí en la sala con el teatro lleno, un coloquio muy interesante donde surgió este tema y Óscar Molina lo comentó, ¿no? En este momento los actores casi somos coproductores de muchas de las producciones de las cuales formamos parte, ¿no? ¿Y la crisis de rodajes en Cataluña? Esto es una crisis que arrastramos desde hace muchos años, desde que se cerraron los estudios que habían en Barcelona, que eran importantísimos. Yo creo que ahí se ha perdido una gran industria cinematográfica y es una pena porque yo creo que, y eso está clarísimo, hay ciclos donde, por ejemplo, en Barcelona Televisión hacen un ciclo magnífico de los películas domingos, ¿no? Rodadas en Barcelona, ¿no? Los domingos, exacto. Creo que es los domingos, ¿no? Entonces es fantástico ver cómo gente de aquí y gente de fuera de aquí ha cogido la ciudad como plató, ¿no? de rodaje, ¿no? Entonces es una pena porque tenemos una gran ciudad, tenemos unos muy buenos equipos técnicos y tenemos un elenco de actores y actrices muy de alta categoría, no mediana, sino alta categoría, y es una pena que no hayan más. ¿Qué supuso para ti Rubianes? ¿Qué te decía él cuando tú estabas ya como un actor consolidado? Lo primero que me une con Pepe Rubianes es que compartimos piso. ¿Ah, sí? Éramos compañeros de piso, estuvimos 3 años compartiendo piso y era fantástico. Cuando Pepe fue por primera vez a Cuba, trajo un espectáculo que se llamaba Pai Pai, y lo recuerdo, se me pone la piel de gallina, porque lo recuerdo en la cocina de casa explicándonos los números. Caray. Y entonces todas esas vivencias a mí me hace que Pepe no haya sido, cuando ya ha sido muy conocido, donde mucha gente de comunicación y tal se ha puesto en contacto con él porque cuando era ya, un hombre, con el éxito del Capitol, ya era una referencia y todo eso, sino que yo tengo una visión mucho más personal y más íntima con él, que me hace sentir pues muy orgulloso de toda su trayectoria y de todas sus vivencias, porque las he compartido.